Entonces, lo primero que vimos en la primera clase es algunas integrales directas. Ya. Integral directa. Y entre esas estaba, por ejemplo, la integral de una constante. ¿Cuánto era la integral de una constante? La integral de 2, de 3, de 5, de 10. Cualquier número. ¿Cuánto? ¿Ah? Sería AX más C, ¿no es cierto? Si lo derivo, ¿no es cierto? Me da A. La integral de X elevado a N. ¿Cuánto era? X elevado a N más 1 partido por N más 1. No sé. X elevado a N más 1. Eso sí, con n distinto de menos 1, ¿cierto? Y el n puede ser cualquier número racional, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que están todos los naturales, todos los enteros, ¿no es cierto? Y aparte todas las fracciones. Todas las fracciones que me dan, raíz de la raíz n, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 2, raíz cúbica. Y de hecho, cuando vale menos 1, cuando me da la raíz, o sea, el n vale 1, perdón, menos 1, que el que lo puede sacar arriba, ¿no es cierto? Le da x que la menos 1, que lo mismo es 1 partido por x. La integral es lo que tenemos natural de x más c. Otras integrales son la integral de la exponencial. Esto es la misma. La integral del seno. Menos coseno. Muy bien. Menos coseno de x. Y la integral del coseno, ¿cierto? ¿Es igual a? Seno. Seno de x. Todas esas las vimos con el concepto de antiderivada, ¿no es cierto? Yo derivo el resultado en cada una de ellas y me da lo que está dentro de la integral. ¿Sí? También vimos que cuando yo tenía, por ejemplo, una constante, pero no multiplicada con la x, sino con una función cualquiera, tú vas a con la constante, la saco fuera, ¿cierto? Era lineal, ¿cierto? Igual que sucedía, ¿no es cierto?, con la derivada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y otra cosa que era similar a la derivada, que cuando yo tenía una suma de integrales, se podían separar en dos integrales. Una es de f de x más la integral de g a de.
Entonces eso también me daban toda esa opción. ¿Sí? Eso fue prácticamente la clase número 1, ¿cierto? Y ahí se vieron hartos ejemplitos donde se podían, incluso a veces algunas divisiones complicadas, hacer divisiones y resolver esa integral. ¿Ya? Una cosa importante en destacar las integrales es que a veces hay que acomodarlas y después resolverlas, ¿cierto? ¿Sí? Incluso aunque sean directas o cuando uno aplique algún método. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Sí? Bien. Después vimos integrales un poquito más complicadas. Por ejemplo, la integral de la tangente de x. ¿Cuánto es la integral de la tangente de x? ¿Se acuerdan cuánto es la integral de la tangente, no? Logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Cierto? Ah, no, perdón. De secante, ¿no? ¿Cierto? Más. ¿Cierto? Y esa la resolvimos con lo que hicimos una sustitución simple, ¿cierto? Pero lo que hicimos primero, la tangente la escribimos como seno partido por coseno. ¿Sí? Y la integral de la secante, eso sí era logaritmo natural de secante de x, ¿cierto? Más tangente de x. Así que ahí estamos. ¿Ya? Están coesas. Y por ejemplo, la secante tuvimos que multiplicar por lo que estaba dentro del logaritmo, ¿cierto? O sea, no se lo voy a ocurrir nunca, pero dimos, entonces por eso esas dos quizás lo aprendemos más que ver cómo sacarlas, ¿sí? Porque igual se utilizan. ¿Ya? Y el método de sustitución simple no se utilizaba la sustitución simple. ¿Cuándo era recomendable utilizarla? ¿Cuándo bien? Composición de funciones, ¿cierto? ¿Qué significa la composición de funciones? Una función dentro de otra, ¿cierto? Sí, no era raíz de x, sino era raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? O no era seno de x, sino era seno de x a la sexta más algo, ¿cierto? ¿Sí? O de x a la sexta, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hay una función dentro de otra, lo recomendable, ¿sí? Recomendable porque no es regla, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso también podría ser otro método, es utilizar sustitución simple. ¿Ya? Y en tal caso, uno lo que hacía, le ponía un nombre a lo que está dentro de la función, ¿no es cierto? Lo recomendable es ponerle una letra distinta a U y B, ¿no es cierto? Porque generalmente el U y el B lo usamos más como integración por partes, ¿sí? Aunque lo digo. Y justamente al hacer Z igual que dx, yo siempre tengo que sacar el diferencial, ¿no es cierto? Y el diferencial de la derivada de esto sería que prima de x por dx. Entonces me queda el diferencial. Entonces justamente esto que está acá queda igual a eso. ¿Ya? Lo importante es que todo lo que estaba antes con x tiene que cambiar a z, o a la variable que elija. ¿Sí? No pueden quedar cosas mezcladas con x y z. ¿Sí? Entonces esto me queda la integral de f de la g que vale z y g' por dx que justamente es mi dz. Entonces me queda una integral que podría simplificarse nunca. ¿Sí? Esa es la idea de la sustitución. ¿Ya? Después vimos otro método, que es el método de integración por partes.
¿Y cuándo utilizamos ese método? Cuando hay una multiplicación. ¿Cierto? Cuando hay multiplicación de funciones. ¿Sí? Básicamente. Entonces, yo tengo la integral a una función, en vez de llamarle f, le pongo u, ¿sí? Y la otra en vez de ponerle por g, no, se le pone db, ¿no es cierto? Cambia el nombre, ¿no? ¿Sí? Pero acá hay una función y esta es otra función, ¿no es cierto? Que va ligada con el diferencial. Entonces hago una u y db, ¿cierto? Y eso me da igual a u por b menos la integral y acá da vuelta, ¿no es cierto? B por du. B por du. ¿Sí? Entonces, la transforma a otra integral, pero al darlo vuelta, me queda nuevamente una multiplicación, pero va a ser mucho más sencilla de resolver. ¿Sí? Y por ejemplo, siempre dijimos que si tenía un polinomio, ¿sí? Me giraba la n, ¿no es cierto? Multiplicado por un seno, coseno, exponencial, cualquier tipo de función, siempre habría que hacer el u igual a el polinomio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el de b, la otra función. ¿Sí? Ahora, si el polinomio era de grado 3, había que hacer 3 veces por parte. ¿Sí? Porque el grado 3 había que bajarlo a grado 2, después otra vez por parte, de grado 2 a grado 1, y después otra vez por parte, y de grado 1 a grado 6, ¿sí? A donde se aparece la n. ¿Cierto? Salvo cuando eran un polinomio por logaritmo o por función trigonométrica inversa, que ahí se hace al revés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí se hacía al revés. ¿Ya? Entonces, y de hecho, uno ahí ya de nuevo saca una integral. ¿Y esta integral cuánto me daba? ¿La integral logaritmo natural? No es la derivada. La integral. X, logaritmo natural de X, menos X, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacíamos U igual logaritmo, ¿no es cierto? ¿Sí? El de B igual al de X, ¿no es cierto? Y lo hacíamos por parte y nos salía eso. ¿Bueno? ¿Ya? Y obviamente si yo derivo esto, también me da lo de esto, ¿cierto? Bien. De hecho, cuando era una exponencial, por ejemplo, con una sinusoidal con seno y coseno, se transformaba en cíclica, ¿se acuerdan? Había que hacerla 2 veces y volver a la integral. ¿Sí? La integral de la secante al cubo también se hace por parte y también es cíclica. ¿Ya? Así que hay integrales que se pueden hacer de forma cíclica. ¿Ya? Pero generalmente cuando haya una multiplicación o división, que es lo mismo, ¿no es cierto? Se usa integración por parte. ¿Ya? Bien. Otro método era, bueno, resolvimos algunas integrales que eran trigonométricas, que eran seno a la n, coseno a la n, ¿no es cierto? Si eran impares era más fácil de resolver que las pares, ¿no es cierto? Pero también nos tomamos con algunos integrales, por ejemplo, que eran en realidad podría ser más cosas arriba, pero muy abajo, pero para generalizar, tiene el denominador de forma radical, ¿sí? Denominador radical, y más encima tiene esa estructura. Y esto se llama sustitución trigonométrica. ¿Sí? Ese era el método, ¿no es cierto? Era para integrarle de este estilo. Y, por ejemplo, para este caso, ¿qué tendría que fijarme? ¿O cuál es la sustitución que tendría que hacer? ¿Cuánto sería? Debería ser el X.
A, ¿ya? ¿Qué más? Seno, ¿cierto? De algún ángulo. ¿Sí? Ahí está. Obviamente a ver qué cosa el D. Pero no pongo el D aquí para no rellenar tanto, ¿cierto? Importante. ¿Sí? Acá el X, en el segundo caso. A, Secante, ¿no es cierto? Secante de teta. Y cuando se están sumando, es la tangente. la tangente. ¿Sí? Entonces uno se fija acá, ¿no es cierto? Se están sumando, se usa tangente, ¿no es cierto? Si se están restando, que puede estar dos casos, primero el número menos la variable, el seno, entonces si fuera la variable menos el número, es la secante, ¿sí? Y esto se identifica también con una identidad trigonométrica, ¿cierto? Que va a dar dentro de la raíz, ¿no es cierto? Que me va a dar una función trigonométrica al cuadrado y va a ser esa raíz. Por ejemplo, acá bueno, yo sé que 1 menos seno al cuadrado de un ángulo es igual a ¿cuánto? Coseno, ¿cierto? ¿Sí? Así que en coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y ahí despeja 1 de eso. Acá yo sé que secante al cuadrado de un ángulo menos 1 es igual a la tangente al cuadrado, ¿cierto? O si lo reescribo, ¿no es cierto? Pasa el 1 para acá sumando, me queda 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado de 1. Entonces, al hacer esta sustitución, esto, ¿sí? Esto que está acá, ¿cierto? Con esta sustitución, va a caer dentro de esa raíz, ¿sí? Entonces, al final, por la identidad uno dice, eso es secante al cuadrado, entonces el secante al cuadrado se haga con la raíz, ¿no sé? Siendo positivo, ¿cierto? Y me queda o el valor absoluto o me queda la integral. Lo mismo acá. ¿Sí? Esto va acá, ¿no es cierto? Va a caer acá adentro y eso se hace transformar al final tangente al cuadrado, raíz de tangente al cuadrado, desaparece la raíz nuevamente y acá exactamente lo mismo. Y me queda eso. ¿Sí? Entonces todos esos métodos hemos visto. Bien. Entonces, el último método que vamos a revisar, hay muchos métodos más, hay un método que se llama el método alemán, ¿no es cierto? Que es justamente parecido a lo que vamos a ver ahora, de funciones hiperbólicas, que obedecen a la sustitución trigonométrica, ¿ya? Y otros métodos más que se pueden ver, ¿ya? Pero no es tan necesario que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver ahora el método de extracción parcial. Quizás no es un método muy utilizado, ¿sí? Pero se ve en algunos casos. Vamos a ver en sí el caso más sencillo y es el caso que vamos a preguntar en la prueba. ¿Sí? No vamos a preguntar el más. ¿Sí? Pero sí en el taller van a venir los otros casos, ¿ya? Ustedes van a tener que resolver. ¿Ya? Entonces, el método de fracciones parciales es cuando hay división de polinomios. Cuando hay división de polinomio, uno utiliza el método de fracciones parciales. Por ejemplo,
si tuviera que calcular la integral de x al cubo dividido por x cuadrado menos 5x más esa integral. Entonces, si yo trato de visualizar esa integral, quizás con hacer la constitución simple por parte o otro método no me va a resultar. ¿Ya? Pero yo me doy cuenta que arriba hay un polinomio y abajo hay otro polinomio. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver son los grados de este polinomio. ¿Qué grado tiene el polinomio de arriba? 3. Un polinomio de grado 3. ¿Y el polinomio abajo? 2. Siempre el mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? El exponente mayor de cada uno. Entonces, este es un polinomio de grado 2. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que visualizar. ¿Ya? Lo segundo que me va a pedir el método es que yo factorice esto. ¿Sí? Y en este caso, quizá es sencillo factorizar. ¿Sí? ¿Podríamos factorizar eso, no? Sí. A ver. X menos 3. X menos 3 X menos 2. y X menos 3. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y este es el caso fácil, cuando se puede factorizar, y cada uno de los factores, ¿sí? Factores, digamos, cada cosa que está en paréntesis es lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Que el X siempre está elevado a 1. ¿Sí? Por ejemplo, si acá me quedara un X al cuadrado, ya no es lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí con un más, ¿no es cierto? Entonces ya no es lineal y tampoco se puede factorizar lineal, ¿no es cierto? Entonces habría que hacer otra versión del método. ¿Sí? En sí, el método tiene 4 versiones. ¿Sí? Cuando es lineal, ¿sí? Todos son factores lineales. Cuando hay factores cuadráticos, ¿sí? Y la mezcla de ellos. ¿Ya? Esa es el método. ¿Ya? Pero en este caso, como le dije, vamos a ver el lineal y después con eso se generaliza para los otros métodos. Ya. Entonces, ¿cuándo yo puedo utilizar fracciones parciales? ¿Sí? Primero, si el grado, primero si hay una división de polinomios. En nuestro caso está ok, ¿cierto? Hay división de polinomios. Si fuera, por ejemplo, si fuera un logaritmo, si fuera logaritmo partido por este mismo polinomio, no se puede utilizar. Si es exponencial, cualquier otra función dividido por el polinomio no se puede utilizar. Solamente cuando hay división de polinomio. Ojo que a veces aparece arriba un 1. El 1 también es un polinomio. ¿Sí? Es un polinomio de grado 0. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, primero tiene que haber división de polinomio, como en nuestro caso. Y lo segundo es cuando el grado del numerador, el polinomio que está arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Es menor que el grado del denominador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como abajo es grado 2, arriba la única opción que queda que sea grado 1 o grado 0. O sea, tiene que haber una X o un 2. ¿Sí? No puede ni siquiera ser el grado 2. ¿Sí? No pueden ser igual los grados, sino tiene que ser de ahí hacia abajo. ¿Ya?
Si no, hay que hacer división de polinomio y luego aplicar fracciones parciales, pero no al polinomio, sino al resto, digamos. Esas son las únicas condiciones para usar fracciones parciales. En otro caso, ¿podemos aplicar fracciones parciales? ¿Por qué no? Porque de arriba tiene... Exactamente, ¿no? No cumple la segunda condición. ¿Sí? Si es división de polinomio, pero el de arriba es grado 3 y es mayor que el de abajo. ¿Sí? Siempre que sea mayor o igual, no se puede. ¿Sí? Tiene que ser estrictamente menor. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer la división de polinomio, de que el cubo era x cuadrado menos 5x más 6. Vamos al curso de álgebra 1 y recordemos cómo dividir polinomio. ¿Sí? ¿Cómo se dividía polinomio? Sí, se podía hacer por Ruffini, pero Ruffini se ocupaba cuando acá era lineal. ¿Sí? Grado 1, así que no podemos usar Ruffini. Tenemos que hacer la división sintética, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno dice, te fija en... ¿cierto? Lo voy a poner este mal, entonces dice... Este está acá. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dedique el cubo? Por x, ¿cierto? Entonces después hacer x y la multiplica por todo el divisor, ¿cierto? Entonces me va a quedar x por x cuadrado, x el cubo, ¿cierto? X por 5x menos 5x cuadrado. Y x por 6 son 6. Y luego recto, ¿cierto? Igual que hace una división. Gracias. 5x. Entonces digo, x menos x cubo se van. Siempre sale de eso. ¿Sí? Porque siempre hay que tener que ir bajando los grados. ¿Sí? Se van. Acá no hay nada con x cuadrado, pero acá sí. Pero al restarlo, ojo, cambia el signo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me va a quedar 5x cuadrado. Y acá me queda nada con x y le resto el 6x y me queda menos 6x. ¿Sí? Y nuevamente me fijo acá en el exponente mayor y digo, el divisor, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 5x cuadrado? Por 5. Más 5, ¿cierto? Y nuevamente el más 5 multiplica a todo el divisor. Me queda 5 por x cuadrado, 5x cuadrado. Recuerdo, estos dos siempre tienen que quedar iguales porque se tienen que restar. 5 por 5x menos 25x. Y 5 por 6 son 3. Y recto. 5x cuadrado menos 5x cuadrado se van, siempre tienen que irse. Menos 6x, y acá me va a quedar más 25x. ¿Sí? ¿Cuánto? 19x, ¿cierto? Sí, este menos por menos queda más que positivo, ¿cierto? Y 0 menos 30, me queda menos. Y no hago el mismo ejercicio. El divisor, el x cuadrado, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé x? 19 partido por x, ¿no es cierto? Pero 19 partido por x no es un polinomio ya. Entonces, hasta ahí queda la división, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto que está abajo sería el resto de la división, ¿cierto? Y acá estaría mi resultado de la división. ¿Sí? Entonces ahí hemos hecho la división, pero ahora tenemos que escribirla algebraicamente. ¿Ya? Entonces,
Recordemos cuando comprobamos nosotros la división, ¿cierto? 11 dividido por 3. Perdón. 11 dividido por 2. Son 5 y me sobra 1, ¿cierto? ¿Sí? Y la profe que nos decía para que cuando estamos en tercero básico, compruebe la división, porque uno no estaba seguro si está. ¿Cómo lo comprobaba? ¿Qué multiplicaba? El 2 por el 5 y le sumaba el 1, ¿cierto? Eso me daba 11, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y acá hacemos lo mismo. S dividido por D me da un resultado y la voy a hacer. Q dividido por P me da un resultado que es el B y un resto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo compruebo? P por D D por D más R es igual a A. ¿Sí? Y ahora si a Q yo lo divido por P, todo esto lo divido por P, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces así me queda que Q partido por P, o sea la división que estoy haciendo, simplifico acá, es igual al resultado más el resto partido por P. ¿Ya? A ver si se entiende esa idea. También con esa idea de aquí. Por tanto, a ver, de esta división, ¿qué voy a decir yo? ¿Cómo la voy a escribir? X al cubo partido por x cuadrado menos 5x menos 5x más 6. ¿Cómo voy a escribir eso? ¿Cómo lo voy a escribir? X más 5. X más 5, ¿ya? Más 19x menos 30. Más 19x menos 30 dividido por X cuadrado menos x cuadrado menos 5x más. ¿Sí? ¿Sí? Así que esto es igual a eso. ¿Sí? La división es igual al resultado más el resto partido por P. O P. ¿Sí? La división es igual al resultado más el resto partido por el divisor. ¿Sí? Por tanto, nosotros inicialmente teníamos que calcular la integral de esto. Por tanto, yo voy a calcular la integral de todo esto. ¿No es cierto? Ah, pero como se están sumando, yo puedo separarla. ¿Sí, no? Yo puedo separarla y escribirla en dos integrales. Si ven, esto es integral siempre va a dar un polinomio. Y va a ser fácil de calcular. Y esta que está acá es una división de polinomio. ¿Sí? Pero si nos fijamos, el grado del numerador, ¿cuánto es? 1. Y el grado del denominador, división de polinomio con el grado de arriba menor que el de abajo. Entonces a esta integral yo le aplico la acción parcial. ¿Se entiende? Entonces, inicialmente, esta integral que está acá, que es una división de polinomio, no puedo aplicar fracciones parciales, ¿sí? Porque el grado de arriba es 3 y abajo es 2, no se puede.
siempre tiene que ser el de arriba de grado menor. ¿Sí? Pero al hacer la división, ¿sí? Y con esa regla que aparece ahí en rojo, ¿no es cierto? La reescribimos esta división, entonces me queda igual el resultado más el resto partido por el divisor. Y siempre acá eso se va a cumplir que el resto partido por el divisor va a ser, se le puede aplicar fracciones parciales. Entonces, aplicamos fracciones parciales a esta integral. Ya. Veamos cómo podemos aplicar fracciones parciales. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Después van a repasar? ¿No es cierto? Justamente ¿ya? Veamos el método. Entonces tendríamos la integral de 19x menos nuestro cuantito, menos 30. Menos 30 partido por x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Ya? Bien. Entonces, primero vamos a trabajar solamente con la fracción. ¿Sí? Entonces vamos a escribir este 19x menos 30, arriba se deja igual, no se factoriza, no se hace nada arriba, se deja tal cual, siempre que el grado sea menor, y abajo se factoriza. Pero abajo ya vimos que se factoriza como x menos 3 y x menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Dos números que sumados me den menos 5, menos 3 menos 2, y multiplicados me den 6. ¿Sí? Si me cuesta hacer eso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Resolver la ecuación cuadrática igual a 0, ¿cierto? Hacer el denominador igual a 0, ¿sí? Resolverlo con la fórmula, ¿cierto? Y después me va a dar un x1 y un x2, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, el x1 me daría 3 y el x2 me daría 5. Positivo. Entonces, yo creo que fue x menos el x1, ¿sí? Siempre menos el x1, y x menos el x2. ¿Sí? Entonces ahí tengo otra forma también de encontrar los valores de esa factorización. ¿Ya? Bien. Entonces el método consiste en lo siguiente. Dice, o sea, esto que está acá se puede reescribir como un número, la voy a llamar A, ¿sí? Dividido por el primer factor, que sería x menos 3, más otro número partido por el segundo factor, que sería x menos. ¿Ya? En eso consiste el método. Se separan los factores y arriba están divididos por un número. ¿Sí? Y la gracia ahora es encontrar el valor de estos números. ¿Sí? Porque si yo lo encuentro, en realidad después la integral va a ser sencilla de resolver. ¿Sí? Van a ver. ¿Ya? Bueno, y para encontrar esos números, me centro acá, y es cómo hacer la suma de fracciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo sumo fracciones, ¿se acuerdan cómo se suman o no? ¿No es cierto? Se multiplica cruzado. A por x menos 2 más b por x menos 3, y el denominador ¿qué pasa? Se multiplica, ¿no es cierto? ¿Sí? X menos 3 por x menos 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces siempre cuando teníamos suma de fracciones, se multiplicaban, ¿no es cierto? Cruzado.
arriba, el numerador, y los denominadores se multiplican. ¿Sí? Bien. Entonces, noten lo siguiente. Noten eso y noten eso de ahí. ¿Tienen algo en común eso o no? ¿Ah? ¿Mismo qué? Denominador. Tiene el mismo denominador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Por tanto, ¿qué pasa con este numerador y este numerador? ¿Cómo tienen que ser? Igual, perfecto. Y eso es lo complicado, ¿no? Digamos, porque yo digo así, 19 menos x, perdón, 19x menos 30 es igual a por x menos 2 más b por x menos 3. ¿Sí? Los numeradores tienen que ser iguales. Y ahí basta que multiplique el a por x, el b por x y los numeritos que están ahí, y junten la x por la x y los números por los números y se resuelve. ¿Sí? O también yo voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si el x vale 2? ¿Sí? Ahora, te digo x vale 2, porque digo, ¿cuándo se hace 0 este? Cuando le equivale 2, ¿no? Y acá, ¿cuándo se hace 0 este? 3. Entonces voy a tomar valor de cuando cada uno de estos factores se hace 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace 0, desaparece el A, ¿no es cierto? Y lo único que queda es el B. En cambio, cuando se hace 0 acá, desaparece el B y queda el A. Y así puedo sacar el A y el B. ¿Ya? Entonces, si X vale 2, me queda 19 por 2, 38. Menos 30, 8. Como vale 2, esto desaparece, ¿no es cierto? Porque me queda 0 por A, 0. Y me queda 2 menos 3, menos 1. Y por B me queda menos B. Por tanto, el B, ¿cuánto vale? B. ¿Sí? Y ahora tomamos X igual a 3. Perfecto. Si X vale 3, 19 por 3. ¿No? Sí, porque son 20, si quieren, 20 por 3 son 60, y le quitamos 3, ¿no? Uno cada uno, me queda 57. Esta se va, ¿cierto? Ah, perdón, menos 30, me queda 27. 27. Ese se va del B y me queda 3 menos 2. Por tanto, ¿el A cuánto vale? 20. ¿Ya? Así encontramos A y B. Vamos a achicar esto. Con lo cual, la integral que teníamos al comienzo, que era x cubo, partido por x cuadrado, menos 5x más 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto que está acá, lo escribimos con una adición, que era x más 5 más esa división, ¿cierto? Entonces era x más 5, me queda la integral de x más 5,
más la integral de 19x menos 30 partido por x cuadrado menos 5x más 6. Bueno, la integral de x más 5 sería, ¿cuánto? Por el lado partido en dos. Partido por 2 más 5x, ¿sí? Guardamos la c, ¿no es cierto? ¿Sí? Más la integral de esto. Pero esta integral la podemos escribir como la integral de ¿qué? De a, ¿en la cuenta vale solo? 27 partido por x menos 3 por dx más el b, que el b ¿cuánto vale? Menos 8 partido por x menos 2. Integral de eso con respecto a x. ¿Sí? Y por tanto me quiero resolver estas dos integrales. ¿Cómo puedo resolver estas dos integrales? ¿Cómo podría resolver esas dos integrales? ¿Cómo podría resolver esas dos integrales? Saquemos las constantes más afuera. ¿Me escuché algo? Menos 8. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si fuera 1 partido por x, logaritmo. Si fuera 1 partido por u, también, ¿no es cierto? 1 partido por z también. ¿Sí? Pero es 1 partido por algo. O sea, 1 partido por x, pero en vez de esa x hay algo. O sea, creo que ahí hay una composición de funciones. ¿Sí? Hay una función dentro de otra. Para ya el 1 partido por x en vez de la x hay una función dentro. Entonces, cuando hay composición de funciones, ¿qué conviene hacer? ¿Ah? Simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este, hagamos un z igual a x menos 3. ¿Sí? El denominador, ¿no es cierto? Porque así me queda 1 partido por z. ¿Sí? ¿Y el de z cuánto me queda? De x. Muy bien. ¿Y para este hacemos un z igual a algo? No, no podemos hacer un z porque ya decimos z. No. Pongamos la otra variable, w. Un w igual a. Y por tanto el de w, ¿cuánto me queda? De. Por tanto, esto me queda x cuadrado medio más 5x más 27 por la integral de 1 partido por z por dz. ¿Sí? El de x es el de z. Entonces, empezamos. Menos 8 por la integral de 1 partido por w por dx, que es de w. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cuánto le esas integrales? Por z. ¿Cierto? Era un corto, sí. Logaritmo natural de z menos 8 de w y más z. Y ahora falta nada más que reemplazar lo que era z y w. Y estamos con nuestra integral. No sé.
Sí. Repasamos rápidamente el método. El método se ocupa solamente cuando hay división de polinomios. ¿Sí? Pero cuando el grado del polinomio de arriba tiene que ser menor que el de abajo. ¿Sí? Si es mayor, ¿qué lo que hay que hacer? Dividir, ¿cierto? ¿Ya? Ese sería como el caso más complicado, digamos. ¿Ya? Después que divido, ¿cierto? Y ya tengo, me ocupo solamente la que tiene el resto, ¿cierto? Si el de arriba es menor, uno lo que hace es, ¿qué lo tiene que hacer? Solamente con el denominador, ¿qué es lo que hay que hacer? Factorizar. ¿Sí? Ojalá en factores lineales. ¿Sí? Si es cuadrático, se hace un método similar a esto. ¿Sí? Factores lineales, ¿no es cierto? Y esos factores lineales se pueden separar como un número partido por el primer factor, más otro número partido por un factor. Si acá fuera x menos 3 por x menos 2 por x menos 7, por ejemplo, habría un A, un B y un C, ¿no es cierto? Que habría que encontrar. ¿Sí? Y se hace lo mismo, se multiplican, entonces se hace la suma, se dejan los denominadores iguales, y luego dice, como los denominadores son iguales, los numeradores son iguales. ¿Sí? Y le voy dando valores al X, donde cada uno de ellos se anula, para encontrar A, B, C en ese caso. ¿Sí? Y cuando encuentro el A, el B y el C, lo reemplazo, ¿cierto? Y acá siempre, si es lineal esto, siempre me va a quedar como un logaritmo. ¿Sí? De hecho, si usted ya lo asume, cuando es eso partido por algo lineal, el logaritmo. Si esto fuera un X cuadrado, ya no es logaritmo. Ojo. ¿Sí? Ya no es logaritmo. Okay. Entonces sería un logaritmo. Así que, por ejemplo, si te aparece algo así, y como ustedes ya saben con logaritmo, antes lo pueden decir 27, el logaritmo natural de x menos 3. ¿Ya? Te repito, si acá aparece una raíz de algo o un x cuadrado, eso ya no es logaritmo. ¿Ya? ¿Ya? A lo mejor de hecho podría aparecer acá una raíz de un x cuadrado, entonces eso es trigonometría. ¿Ya? Pero para que le aparezca algo así, en fracciones parciales no va a salir. ¿Ya? A lo más le podría aparecer la raíz de x cuadrado menos 3. ¿Ya? Pero ahí tiene que utilizar otro método. ¿Sí? O más 3 en este caso, porque no se puede factorizar. ¿Ya? Bien. Vamos a ver algunos ejercicios de algunas pruebas pasadas. Una empresa realizó un estudio para conocer la utilidad que tuvo el año pasado y determinó la siguiente función de ingreso marginal mide de donde X es el número de servicios que prestó la empresa. ¿Okay? Y aquí nos ven las variables.
el ingreso marginal en miles de pesos. Eso viene justo a dar la función que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la función de ingreso, si la derivamos el ingreso marginal, ¿se acuerdan? Eso es lo que hablamos en la clase pasada. Y después dice, lo otro importante identificar en estos problemas es la variable. X es el número de servicios que prestó la empresa. Es la variable. ¿Por qué tengo que identificar esas dos cosas? Porque de acuerdo a eso yo voy a responder la pregunta. ¿Sí? La pregunta dice, determine la función de ingreso total que se iniciaba, que inicialmente tiene de 2.312 pesos. ¿Qué me está pidiendo ahí entonces? La web. ¿Cómo calculo el ingreso total? ¿Cómo calculo? ¿Integrando qué? El mínimo de X, ¿no es cierto? Sí. Y ese 2.312, ¿qué va a pasar con eso? ¿Ese? No. No necesariamente, ¿no es cierto? Pero sí me va a ayudar para encontrar el C. Es una condición inicial que tengo. ¿Sí? O sea, cuando yo encuentre el X, voy a decir inicialmente, cuando inicialmente es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el número de servicio voy a hacer reducto, entonces eso era igual a 2.312. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tenía ningún servicio, eso es lo que hay que hacer en la pregunta número A. ¿Ya? Fíjense, no resolvemos nada, solamente interpretamos qué tenemos que hacer en cada pregunta. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar el X igual a 15, ¿cierto? ¿Sí? El número de servicio es X, entonces me dice, como ya he determinado la I en la primera, dice, calcula ahora qué pasa cuando tengo igual a 15, ¿cuánto será mi ingreso? ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Entonces eso es lo que tengo que realizar. Ya. Entonces vamos a hacer lo más complicado entonces, que es encontrar la función de ingreso, que es resolver la integral de x más 1 dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 144. Ideas. ¿Qué podría ser ahí? ¿Ah? Hacer una sustitución simple, ¿ya? ¿Cuál sería la variable z sustituir? Lo que está dentro de la raíz, ¿no es cierto? Porque hay una compuesta, ¿cierto? Lo más natural es pensar una solución simple. Ojo que si esto a lo mejor una solución simple podría ser una solución trigonométrica también, ¿cierto? Pero vemos si acaso funciona la solución simple. Ya. Ahora, yo les recomendaba que cuando habían raíces cuadradas, ¿no es cierto? Para no trabajar con un medio, un 3 medio, ¿no es cierto? Es mejor hacer un z cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Z cuadrado y considerando z mayor que 0. ¿Ya? Si hubiera una raíz cúbica, z al cubo, ¿no es cierto? Para que se desaparezca. ¿No? Bien. Y al derivar esto, ojo, eso sí, pero al derivar esto ya no me da el z, sino del z cuadrado sería 2z por dz
igual a la derivada de esto. ¿Y cuánto es la derivada de esto? 2x. Más 2. Arribita era x al cuadrado más 2x. Era más 2. Gracias. Entonces más 2. Gracias. Y eso por d. Incluso lo puedo factorizar acá por 2, ¿no es cierto? Me queda 2 factor de x más 1 por dx, ¿cierto? Y de hecho podría simplificar acá los dos. Porque uno va a salir por el lado. Entonces me queda que z por dz es nada más que x más 1 por d. ¿Sí? Entonces esa es mi sustitución simple que yo realicé. ¿Otro color? Bueno. Bien, ustedes me dicen ahora. ¿Qué hago ahora? Dice mi sustitución simple. ¿Qué puedo hacer ahora? Reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar. ¿Ya? Entonces me queda x más 1 por dx. X más 1 por dx. Z por dz. Z por dz. Dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 144. Eso es lo mismo que z cuadrado y listo. ¿Listo? ¿Ya? Pero acá salir la raíz con eso, entonces va a quedar arriba la integral de z por dz y abajo me queda solamente z. Pero puedo simplificar, ¿no es cierto? Ya ven que gracias a la sustitución simple, una integral que era complicada, se tornó un tanto más fácil porque me queda solamente la integral de z. ¿Y cuánto es la integral de z? Z más c. Pero z, ¿qué es lo que es? X al cuadrado más 2x. Muy bien. Raíz de x cuadrado más 2x más 144. Y más. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo quiero z, no quiero el z cuadrado. ¿Sí? Si yo le aplico raíz, me queda eso. Y ahí ya resuelto mi integral. ¿Sí? Un pequeño tarea para la casa. Háganlo sin z cuadrado, háganlo con z. ¿Sí? Háganlo con z. Bueno, acá me va a quedar de z igual algo parecido, ¿no es cierto? Pero la única diferencia es que acá me va a quedar elevado a un medio, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que hacer la división. Me va a quedar elevado a un medio, ¿no? ¿Cierto? Y voy a tener que resolver esa integral. ¿Sí? Entonces se va a complicar en eso. Ya. Y ahí encontré mi ingreso, ¿no? ¿Cierto? Porque ahí hay infinitos ingresos. Porque es más C, ¿no es cierto? Entonces tengo que darle un valor a C. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No? ¿Está claro? Voy a tratar de responder acá mismo para determinar al menos la letra A. Estamos resolviendo la letra A. Como inicialmente, cuando no tenía tenía 2312, entonces, ¿qué pasa cuando lo reemplazo en 0? 0, 0 y me queda 100, raíz de 144 más C es igual a 2302. Por tanto, ¿esto cuánto vale? 12 y pasa restando, ¿no es cierto? Y ahí encontramos que el C vale 2300. Entonces, finalmente, el ingreso
de x es nada más que la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 144 más 2300. Y ahí tengo mi función de x. Y fíjense que alcanzamos acá a responder la b, que sería y de 15. ¿Sí? ¿Tenemos que integrar o no? ¿En la b? No, por reemplazarlo, ¿no es cierto? Y de x, y de 15. Entonces, y de 15 va a ser la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 2 por 15 más 144 y todo eso más 2300. ¿Y si me ayudan, a eso cuánto daría? ¿Cuánto? 2320. ¿Exacto? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Qué es lo que más cuesta acá? ¿Este problema? A ver si logran identificar lo que más cuesta. Ya sabemos el concepto de costo marginal, ingreso marginal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Pero qué es lo que más cuesta? Matías. ¿Con qué método? ¿No es cierto? Identificar el método con que resolver la integral. Ahí está la complicación, ¿no? Ese quizá puede ser la gran complicación. ¿Qué método yo tengo que utilizar para resolver ese integral? ¿Sí? Entonces, uno dice, hay una composición, hay una función dentro de otra, hay una raíz, hay otra función. Entonces me iría a sugerir a una sustitución simple. ¿Sí? Aunque repito, como también hay una raíz abajo, ¿sí? Otra suposición es decir, a lo mejor es una sustitución trigonométrica. Y de hecho, si uno completa cuadrado acá, también podría hacerla por sustitución trigonométrica. Sale un poquito más larga, pero también la puede resolver. ¿Ya? En este caso servirían los dos métodos. ¿Ya? Otra complicación es cuando yo llego acá. Fíjense que si yo no reescribo esto, mejor no me doy cuenta que el x más 1 ¿no? Está acá y lo trato de reemplazar de abajo. ¿Sí? Entonces también lo puedo reescribir. ¿Ya? Igual como el ejercicio que hicieron la geometría, ¿se acuerdan? Que había que separar las integrales para resolverla. ¿Qué se pasa? También la sustitución simple, pero era una directa y otra por simple. ¿Sí? Pero si uno la separaba, no podía resolver. ¿Sí? Entonces, ya sabemos el método. Vamos a un segundo ejercicio. La velocidad de una partícula en el espacio está dada por esa ecuación de itinerario. ¿Se llama en física? Ecuación de itinerario.
en un tiempo t, ¿no es cierto? Donde el t es el tiempo medido en minutos. ¿Sí? Entonces, esa velocidad disminuye y después se va nuevamente rápido. ¿Sí? Entonces, en la física nosotros sabemos que la posición, ¿no es cierto? Si es x, ¿no? X de t, la derivada es justamente la velocidad, ¿no es cierto? Y la segunda derivada es la aceleración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero acá me dan la velocidad, entonces si yo quiero determinar primero, la pregunta dice, determine la ecuación de la posición de la partícula x de t medida en centímetros, si inicialmente la partícula se encuentra a 9 centímetros. Entonces, nuevamente me está pidiendo calcular la integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Y me da nuevamente una condición inicial. Dice inicialmente, ¿cierto? Cuando el tiempo es 0, ¿cierto? Inicialmente se encuentra a 9 centímetros. Y después, una pregunta, determine la posición en metros de la partícula si han pasado 30 minutos. Pues sabemos que nos preguntan, entonces vamos a calcular x de t, que es nada más que la integral de la velocidad. Integramos la velocidad. Eso nos da la Eso me da la integral de 15 t cuadrado más 12t menos 100 por dt. Bien, ¿cómo resolvemos esa integral? Directa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de hecho la suma la podemos separar y las constantes salen afuera, ¿cierto? Me voy a quedar acá. 15, vamos a contar afuera, por la integral de t cuadrado. T cubo 3. Más 2 por la integral de t, que sería t cuadrado medio, y menos la integral de una constante, 7t. Y más. ¿Sí? Y de hecho ahí, ¿qué podemos hacer? Simplificar. ¿No es cierto? Y acá me queda entonces 5 t cubo más t cuadrado menos 7t más c. Profe, era 12t, no 2t. ¿Ah? Era 12t, no 2t. Ah, ya. Sí, le debo no. Entonces acá era 12. Acá es 12. Entonces acá es 6. Bien. Gracias. Luego, x de 0 es igual a 9, ¿no es cierto? Sí. Porque inicialmente estaba a 9 centímetros y esto está a medio centímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es x de 0? Cuando el t vale 0, entonces me queda 5 por 0, 0,
0, 0, significa que el C vale 9. Entonces en este caso se dice Diogo, ¿cierto? Por la definición de la función, que el C sea igual a lo que indicaba. Con lo cual, x de t es nada más que 5t al cubo más 6t cuadrado menos 7t más 9. ¿Sí? Y vamos a la pregunta número B. Determine la posición en metros de la partícula en 30 minutos. X de... ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque el 30 medio minuto, ¿no es cierto? Sí. No puede, o podría ser de un medio. También puede ser de un medio, ¿no? X de un medio. 30 minutos, media hora, ¿no? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque si esto tuviera medio en hora, esto sería t de un medio. ¿Sí? Pero como está en minutos, justamente x de 30. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, si yo he dicho, eso está medido en metros, perdón, en horas, ahí sí no voy a poder yo evaluar x en 30, sino x en un medio. Bien. Y eso al evaluar, ¿qué me va a dar? 5 por 30 al cubo, más 6 por 30 al cuadrado, menos 7 por 30, más 9. ¿Y eso cuánto me da bien? 145. ¿Cuánto? 140.000. 140.000 199 centímetros. centímetros. Pero yo quiero pasarlo a metros. ¿Sí? ¿Y cómo lo paso a metros? Porque me dice del resultado en metros. ¿Listo? ¿Ah? ¿Ya? O sea, yo sé que 1 centímetro es igual a ¿cuántos metros? 1 partido por 100 metros, ¿no es cierto? Sí. Sí. Porque un metro son 100 centímetros, se simplifican, me quedan eso, ¿cierto? Entonces, tal como decía, es nada más que dividir esto por 100, ¿no es cierto? Como lo dice acá. Entonces, al dividir por 100, ¿cuánto me queda? Lo próximo es cuando se puede. ¿Cómo? 9. 9. Y ahí tengo la posición en metros al 30. Una vez se algo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces acá había que recordar solamente el concepto de velocidad dentro de la física, que la velocidad era la derivada de la posición. Repito, si yo le entregara la aceleración, ¿cierto? Tendría que integrar 2 veces para encontrar la posición, ¿cierto? O una vez para encontrar la velocidad. ¿Sí? Una prueba del año pasado. Resuelva solo 2 de las siguientes integrales. Nosotros vamos a resolver las 3. Bien, resolvamos la primera, ¿eh? ¿Ah? A la quinta.
raíz a la quinta de x más el logaritmo de x, dividido por 3x y por d. ¿Cómo podríamos resolver la integral primera? ¿Mejor? Voy a eliminar la raíz. ¿Cómo? Poniendo entre paréntesis quedó Ya, yo como. Multiplicación simple. Tenemos que explicar los métodos. Como dice. ¿Por parte la primera? Sí, a dos formas. ¿Qué método le distingue? Simple puede ser. Sustitución simple, ¿no es cierto? Porque hay una raíz quinta y dentro de la raíz quinta hay otra cosa dentro. ¿Sí? Composición de funciones. ¿Sí? Entonces, sustitución simple. La segunda, la multiplicación. por parte, se me un poco complicado. También, sí se puede hacer por parte, pero después igual te va a hacer sustitución trigonométrica. Entonces, acá puedo usar sustitución trigonométrica o también puedo usar sustitución simple. Las dos, porque las dos. ¿Ok? Y en la última, cuando dice, si fuera L o X, yo lo leo. Pero como sale L a menos X cuadrado, una sustitución simple, primero voy a dejarlo como un L a un U, y después vamos a tener que sumarle una A por parte. Vamos a tener que hacer dos métodos. Entonces, eso lo primero que tendrían que hacer ustedes, identificar cuál método resolver integral, porque no son inmediatas, ¿no es cierto? Entonces, tener a la carta más o menos que utilizan. Siempre cuando haya función dentro de otra, función simple. ¿Qué ven ahí? En todas podríamos hacer sustitución simple. ¿Sí? Entonces, yo les dije que el método más utilizado es ese y por parte. Un poquito menos sustitución trigonométrica y casi nada fracción parcial. Entonces, la primera. ¿Cuál sería la sustitución simple que habría que hacer? Lo que está dentro de la I. Entonces, ¿cómo lo escribo? Bien, súper bien. Pero podría quedar un poquito mejor. Exactamente, ¿cierto? Cuando traje con fracciones. ¿Sí? Z elevado a la quinta, bueno, y como es la quinta, da lo mismo si otro positivo negativo. ¿Cierto? Aunque sí el X tiene que ser positivo, porque está dentro de un logaritmo, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Y si yo hago la sustitución, debería ser 5 z elevado a 4, ¿cierto? 5z elevado a 4, que la deriva, ¿no es cierto? Por dz es igual a 1 partido por X. 1 partido por X por D. Y con eso ya estamos listos. ¿Sí? O deberíamos estar listos.
ahí, a bajar de lado. Ya. Bien. Entonces, la letra A, fíjense que ahí aparece un 3 abajo, ¿cierto? Pero una constante, y lo vamos a decir un tercio, ¿cierto? Sí, y yo lo podría sacar afuera, entonces voy a escribir un tercio de la integral de la raíz quinta de 4 más logaritmo de x. Y si quieren eso lo escribir por 1 partido por x. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por d. ¿Lo ven que lo mismo? ¿Sí? O sea, si yo multiplico esto, divido por x y el 3 pasa adelante me queda lo mismo. De las constantes, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hice así? Porque acá me queda la integral de la raíz quinta de 4 más logaritmo de x. Pero 4 más logaritmo de x es desde la quinta. Y 1 partido por x por dx, 1 partido por x por dx, ¿lo que es? 5z a la cuarta por dz. Entonces tuve que remodelar literal lo que hemos mencionado tantas veces, ¿cierto? A veces tengo que hacerlo, no tengo que solamente que así. ¿Sí? Ahora, si me cuesta eso, lo otro que tiene que haber hecho es despejado de acá la exponencial y reemplazarla. O sea, perdón, acá la x y reemplazarla y también se van a simplificar y me queda algo parecido. Debe ser un poco más largo. ¿Sí? Bien. Importante, si hago sustitución simple, todo de x tiene que pasar a z. ¿Sí? De una variable a la otra. No pueden quedar cosas con x acá o mezclar. ¿Sí? Todo tiene que quedar en una sola variable. Entonces, todavía no integramos, fíjense, algebraicamente simplificamos. Entonces acá me queda z. Bueno, este 5 lo podría sacar afuera. Me queda 5 tercios acá. Entonces acá, como acá, raíz quinta partido por, raíz quinta de z a la quinta, me queda z. Por este z a la cuarta me queda z a la quinta y por z. ¿Sí? Entonces, me simplifica la integral y me queda. ¿Por qué le quedó 5 tercios? El 5 que está acá es una constante. Ah, Y como es constante, la saco para afuera. ¿Sí? Entonces me queda 5 partido por 3. 5 partido por 3. Esto me queda z. ¿Sí? Esto me queda z, lo que está con raíz. Y por z a la cuarta me queda z a la quinta. Y la integral de z a la quinta, z a la Sexta. más. Y nos faltaría reemplazar, ¿no es cierto? Si reemplazamos 5 partido por 18, 6 por 3 son 18, z, esto es z, acá está el z. ¿Cuánto es el z? 4 más logaritmo natural de x elevado a 6 quintos, ¿cierto? ¿Sí? Porque si yo pego el z, esto le da un quinto, si quieres, o raíz quinta de eso. ¿Sí? Entonces, como esto le da un quinto, esto le da 6. Y más. Y ahí me quedaría la. ¿Sí? Entonces, si ven, se ven complicadas las integrales. Siempre se van a complicar hasta que yo encuentre el método adecuado para resolver. Bueno, la B dice sustitución trigonométrica y simple. Vamos a hacer ambas. ¿Sí? Para que vean. ¿Sí?
La trigonométrica es porque uno la ve al tiro que es trigonométrica, ¿ya? Y la simple, hay una pequeña sutileza que uno tiene que hacerla simple, ¿sí? Que no siempre se puede hacer. La B era la integral de que el cubo Raíz de 9 más más x al cuadrado. ¿sí? Ya. Entonces, le hago sustitución trigonométrica. Factor positivo. Como lo que está dentro de la raíz, los dos son positivos, debe ser x igual ¿a cuánto? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto era la? 3. Tangente de cualquier variable. ¿Cuánto? Se están sumando, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando se restan, puede ser seno o secante. ¿Sí? Y el de x es igual a la derivada de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sería la derivada de eso? 3. La derivada de la tangente, ¿cuánto es? ¿Secante? La de la tangente. Secante al cuadrado de teta por de teta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos ok? Reemplazamos. Entonces acá me queda la integral 27 tangente al cubo de teta. ¿Por qué 27? Porque hay que el cubo, ¿cierto? 3 al cubo, 27. Tangente al cubo, tangente al cubo. Raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado. Si leo el x al cuadrado, me queda 9 más tangente al cuadrado de teta. Por dx. Ah, pero el dx creo que es 3 secante al cuadrado de teta por de teta. ¿Sí? ¿27? Constante. El 3 constante. La multiplicamos son 81. Integral de tangente al cubo de teta por la raíz cuadrada. Y acá adentro, ¿qué hacemos? Factorizamos, ¿cierto? 9 factor de 1 más tangente al cuadrado de teta. Siempre se factoriza dentro por el número. ¿Sí? Cuando se usa sustitución trigonométrica. Y por secante al cuadrado de teta por la raíz de 9 es 3, ¿no es cierto? Y la podemos sacar afuera. 3 por 81, por eso son 24, 2 por 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y me queda tangente al cubo de teta, raíz de 1 más tangente cuadrado. Pero 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado, ¿no es cierto? Siempre hay que quedar una función al cuadrado que se elimina esa raíz. Y eso por secante cuadrado de teta y por de teta. 2.43 integral de tangente al cubo de teta. Se van acá. Secante por secante me queda secante al cubo de teta por de teta. ¿Ya? Por eso, cuando hay raíz, lo que conviene es hacer sustitución trigonométrica, pero cuando hay división, ¿se acuerdan? Siempre se recomienda cuando hay división.
¿sí? Porque cuando hay división se simplifican cosas, ¿sí? Si no queda un poquito largo. Bien. Bueno. La tangente se puede escribir como seno partido por coseno. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir esto como seno al cubo de teta partido por coseno al cubo de teta. Y la secante es 1 partido por el coseno. Entonces me queda 1 partido por el coseno al cubo de teta y por delta. Por tanto, arriba me queda seno al cubo, pero yo lo puedo escribir como seno cuadrado de teta por seno de teta por de teta, y abajo me queda coseno a la sexta, ¿cierto? Que se suman iguales bases, se suman los exponentes. Si le cae. Por tanto, acá me da 2,43 y el seno al cuadrado yo lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de teta por seno de teta partido por coseno a la sexta de teta y por delta. Sugerencias, ¿qué podría hacer ahí? Hay que hacer la sustitución integral. No, que sea una sustitución trigonométrica. ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Cómo podría resolverse la integral? Podría que ser una sustitución simple. Z igual a coseno de teta. ¿Se acuerdan? Cuando eran como Z la. Cuando eran función a la n. ¿Sí? Dejamos como una función al cuadrado, como dijimos acá, y uno sin cuando impar, seno cuadrado por seno, y esta la convertimos a coseno. Esa es una sustitución simple. Hacemos z igual al coseno de z, y el de z me quedaría igual a menos seno de z, ¿no es cierto? Perdón, de teta por delta. Por tanto, acá me queda 2,43 integral 1 menos z cuadrado, seno de teta por de teta es menos de z, y partido por z a la c. Me escribí el lado, bueno, 2,43. Están siguiendo, a ver. 1 partido por z a la sexta menos z cuadrado partido por z a la sexta, que sería 1 partido por z a la cuarta. Y eso por dz, y el menos lo puedo sacar acá afuera. ¿Y cuánto es la integral de esto? Logaritmo natural, ¿o no? Logaritmo natural de z. No, ¿no es cierto? ¿No? Si fuera z más, sí. ¿Sí? Pero si era la sexta, sería igual a 2,43 por la integral, y esta era 1 partido por z a la sexta, o sea, z a la menos 6, ¿no es cierto? Y esto, la otra era 1 partido por z a la cuarta, z a la menos 4 por dz, me caía un signo menos, ¿cierto? O sea, sería menos 2,43, la integral de z a la menos 6, Sería z. a la menos 7, partido por menos 7, ¿cierto? Sí. Más 1. ¿Menos 5?
Sí, se le suma 1, ¿cierto? Sí, tenemos menos 5 partido por menos 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá al sumarle 1, se da la menos 3 partido por menos y más c. Vuelvo a la variable z, que es el coseno, ¿cierto? Este menos con ese menos se van y con ese también se van, entonces puedo escribir lo positivo. 2,43 por coseno a la menos 5 partido por 5 menos coseno a la menos 3 partido por 3 más c. ¿Sí? Y todo este menos 1 que está acá lo multiplico por todo lo que está adentro, por eso me queda 5 y 3. Coseno de teta. Coseno de teta. Pero ahí no le queda más. Sí, queda más, ¿cierto? Porque menos 1, este menos 1 lo multipliqué por todo lo adentro, entonces me queda acá más y acá más. ¿Y arriba no le queda? No, porque multiplica solamente los números, este es un exponente. ¿Sí? Y nos falta volver el coseno a su variable original. Pero yo sé que x es igual a 3 tangente de teta. Vuelvo a la variable original. X es igual a 3 tangente de teta. Lo que implica que la tangente de teta es igual a x tercio, ¿cierto? ¿Sí? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Si este fuera teta, la tangente es cateto opuesto partido por adyacente. Por tanto, por Pitágoras, esto vale x cuadrado más 9, ¿cierto? Que incluso era parte de la integral, ¿cierto? ¿Sí? Porque era este al cuadrado más este cuadrado en raíz. ¿Sí? Por tanto, si yo quiero sacar el coseno del ángulo, el coseno del ángulo creo que es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente partido por hipotenusa, ¿cierto? Entonces sería 3 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Por tanto, eso nos queda 2,43 por, si quieren como este elevado a un menos 1, puedo darlo vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me queda raíz cuadrada de x cuadrado menos 9, más 9, perdón, partido por 3, elevado a 5, partido por 5, ¿cierto? ¿Sí? Menos, ya que también, como está elevado a un menos 3, ¿sí? O menos 1, si quieren, doy vuelta a la fracción que está acá, entonces me queda raíz cuadrada de x cuadrado más 9, partido por 3, elevado a 3 y partido por este 3 que está acá. ¿Sí? Y más 6. Y ahí tengo resuelta mi integral. Fíjense ahí, tenemos que hacer sustitución trigonométrica. De una sustitución trigonométrica llegamos a la integral trigonométrica, que va a ser la n. De la integral trigonométrica, sustitución simple. ¿Sí? Y después volver atrás, sustitución simple, y después la trigonométrica. ¿Sí? Pero, yo no mencioné que esta misma integral, que era la integral de x cubo por la raíz de x cuadrado más 9, ¿no es cierto? Por dx. Esa es la que resolvimos recién. ¿Sí? Repito, sustitución trigonométrica se recomienda cuando hay fracciones porque se simplifican cosas. ¿Sí? Por eso se recomienda, ¿no? Aunque igual la podemos usar. ¿no? Fíjense que esta integral yo la puedo escribir así, como la integral de x cuadrado por la raíz de x cuadrado más 9, x por dx, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hago la siguiente sustitución simple. Z igual
a x cuadrado más 9. De hecho, z cuadrado. De raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces acá me queda 2z por dz, que es igual a 2x por dx, ¿no es cierto? De hecho, simplificamos acá y me queda que x por dx es z por dz. Por tanto, esta integral me queda igual a x cuadrado, pero el x cuadrado lo despejo acá, en la primera. No me pasa restando, entonces me queda z cuadrado menos 9 por la raíz cuadrada de z cuadrado, y x por dx es z por dz. Por tanto, acá esta se va a ir, ¿no es cierto? Me queda z por z cuadrado. ¿Sí? Z cuadrado por z a la cuarta. Z a la cuarta, esta queda z cuadrado, ¿no es cierto? Menos 9 z cuadrado y eso por dz. Y la integral de eso sería z a la quinta partido por 5 menos 9 z al cubo partido por 3 y por dz, ¿no es cierto? ¿Sí? Y creo que z es la raíz cuadrada, raíz cuadrada de x cuadrado más 9 elevado a la quinta partido por 5 menos, simplificamos acá, y me da 3 veces la integral de la raíz cuadrada de x cuadrado más 9 elevado a 5 a 3 partido por 3. Pero ahí me tiene que decir si es íntegro. ¿Ah? Ahí debería ir más cerca, porque íntegro. Oh, sí. Gracias. Ahí sí. ¿Sí? Y ahí cayó el líquido. Y ahí sale obviamente mucho más corta la misma integral. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo conviene hacer solución simple cuando es así? Cuando esto es impar, eso sí. Porque si fuera par, el único camino es, ¿sí? Si fuera un x cuadrado o un x a la cuarta, trigonométrica. ¿Ya? Y lo que es pendiente la tercera, la vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer tutoría a las 6:30. ¿Sí? A mandar el link para que se puedan conectar. Y vuelvo a grabar. Y vamos a hacer más ejercicios de esto. Perfecto. Y la última parte, ¿por qué queda 3 raíz de x cuadrado más 9 elevado al cubo partido por 3? ¿Me equivoqué?